Hola, bienvenidos a Eterno Es. Qué bueno que estás aquí hoy, porque lo que vamos a estudiar juntos es algo que creo que muchos estamos viviendo, aunque no siempre lo reconocemos con ese nombre. Hoy no vamos a hablar de ateísmo, no vamos a responder al que dice Dios no existe. Ese debate, honestamente, no es el más urgente, es necesario. Pero el problema más profundo que vemos hoy en las iglesias o en la iglesia, en las familias, incluso en nuestro propio corazón, es la desconfianza. No es que la gente haya dejado de creer en Dios, es que ha dejado de confiar en Él y pues hay diferencias, ¿verdad? El tema que vamos a estar reflexionando es cuando la desconfianza entra, la fe se deforma. Desconfían de la iglesia, desconfían de los líderes, desconfían de que Dios realmente actúe a su favor, y esa desconfianza silenciosa y esa desconfianza profunda es más peligrosa que la incredulidad abierta, porque se esconde detrás de una religión que sigue funcionando por fuera. La gente hoy en día, he escuchado a algunos que dicen: no confío en la iglesia. Sí, dicen: no confío en la iglesia. Algunas personas dicen: no confío en los líderes. La gente dice: no confío en lo que me enseñaron. En esta clase, amada familia, vamos a ver cómo nació esa desconfianza, cómo esa desconfianza puede crecer, y lo más importante, cómo nosotros podemos vencer esa desconfianza, porque sí se puede vencer. Vamos a ver el primer punto. Lo he dividido en 3 puntos importantes. Hoy solamente vamos a ver uno. Y es el tema que la desconfianza, ¿sí?, nace por malos ejemplos. Hay un texto en la escritura, hermanos, que es Romanos capítulo 2, verso 24. Romanos 2, 24. Dice: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Dice Romanos 2, 24. Y es que a lo largo de la historia de la iglesia primitiva y medieval, muchos líderes cayeron en corrupción, cayeron en el abuso de poder y manipulación espiritual. El resultado fue devastador. La gente dejó de confiar no solo en los hombres, sino en Dios mismo. La falla del líder se convirtió en la excusa para abandonar la fe. Para entender lo que pasó hay que situarse en el 313, en el año 313 después de Cristo. Hasta ese momento, ser cristiano en el Imperio Romano era peligroso. Podías perder tu trabajo, tu propiedad, tu familia, incluso tu propia vida. Los líderes de la iglesia eran perseguidos y muchos murieron como mártires. Pero en el año 313, el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y lo convirtió en la religión oficial del imperio. De un día para otro, ser obispo pasó de ser una condena de muerte a ser uno de los cargos más privilegiados del mundo antiguo. Traía riqueza, poder político, inmundicia fiscal, influencia sobre miles de personas. Ese cambio fue tan positivo en muchos sentidos, pero tuvo una consecuencia que los historiadores documentaron con claridad. Donde antes llegaban hombres dispuestos a morir por su fe, ahora llegaban hombres dispuestos a pagar por el poder. La motivación cambió completamente, y con ella también cambió la institución. El primer caso documentado fueron las elecciones episcopales, y es que hay un historiador llamado Arnold Martin Jones, uno de los especialistas más reconocidos en el periodo romano tardío. Documentó cómo la compra de cargos eclesiásticos, llamada simonía, se volvió práctica habitual desde el siglo IV.
Los candidatos al cargo de obispo sobornaban al pueblo y al clero, que eran quienes votaban. De hecho, las familias nobles compraban obispados para sus hijos y a veces, siendo estos pues todavía aún niños, figuras como Gregorio de Nacianzo y Juan Crisóstomo, dos de los teólogos más importantes de la iglesia primitiva, escribieron con amargura sobre este fenómeno. Veían como hombres sin vocación, sin preparación y tampoco sin integridad llegaban a puestos de liderazgo espiritual simplemente porque podían pagar. El pueblo recibía pues como pastores a hombres que no creían lo que predicaba, que no habían sido formados para el ministerio y que estaban allí por interés personal. La brecha entre lo que la iglesia decía ser y lo que realmente era comenzó a hacerse visible. Hay un caso específico del Papa Damaso en el año 366. ¿Quién era este hombre? Bueno, Damaso se dice que era un diácono de origen hispano que llevaba años en Roma y tenía una clara ambición, que era convertirse en obispo de Roma, que en ese tiempo era el cargo eclesiástico pues más importante de Occidente. No era un hombre común, era culto, políticamente hábil y pues conocía bien cómo funcionaba el poder en Roma. Pero la manera en que llegó al papado quedó registrada en documentos de la época como uno de los episodios pues más violentos de la historia eclesiástica temprana. Cuando el Papa Liberio murió en el año 366, pues había dos candidatos para sucederlo, Damaso y un hombre llamado Ursino. Ursino fue ordenado primero y Damaso no lo aceptó. Lo que hizo a continuación fue documentado en un texto de la época llamada Gesta Inter Liberium et Felicem. Lo que hizo, según los documentos históricos, es que Damaso contrató a gladiadores, a gente de la calle, los llevó a la Basílica de Julio, donde estaban los seguidores de Ursino, y durante 3 días se desató una masacre. Según el cronista Amiano Marcelino, que es un contemporáneo que lo documentó todo, murieron 137 personas en ese ataque, y después de tomar el control por la fuerza, Damaso sobornó a los jueces de Roma para que enviaran a Ursino al exilio. Y así fue ordenado obispo de Roma y desde esa silla gobernó la iglesia occidental durante 18 años. El hombre, pues que supuestamente era el pastor principal de la iglesia, pues había llegado al cargo mediante la violencia, mediante el asesinato, el soborno. La gente lo sabía. No era un secreto. Los que sobrevivieron, hermanos, a esa masacre, pues tenían que asistir a la misma iglesia que él lideraba. ¿Qué imagen podían transmitir de Dios? ¿O qué imagen de Dios transmite un líder así? Bueno, hay un caso en específico, el caso de Cirilo de Alejandría y el concilio de Éfeso. Cirilo, hermanos, era obispo de Alejandría. Era una de las ciudades más importantes del mundo cristiano de la época. Era un teólogo brillante, influyente, pero también profundamente político. Estaba en medio de una disputa doctrinal con Nestorio, el obispo de Constantinopla, sobre la naturaleza de Cristo. Entonces, para ganar esa disputa, Cirilo hizo algo que los documentos del propio concilio registraron. Compró el resultado. Antes del concilio de Éfeso, Cirilo envió enormes cantidades de dinero, joyas, marfil y artículos de lujo a los funcionarios del palacio imperial, a eunucos, consejeros y cortesanos cercanos al emperador Teodósido, ¿sí? Teodósido II, para asegurarse de que el concilio fallara a su favor. Entonces las cartas donde ordenó estos pagos fueron preservadas y analizadas por historiadores posteriores.
El resultado fue que Nestorio fue condenado, fue exiliado y su nombre declarado hereje, no por un proceso teológico limpio, sino porque la balanza fue inclinada con dinero. Las arcas de la iglesia de Alejandría pues quedaron completamente vacías después de tanto gasto, y bueno, ahí nosotros podemos ver cómo las decisiones doctrinales que definían en qué debían creer la gente pues no se tomaban en oración ni estudio honesto de las escrituras, sino que se compraban. La verdad tenía precio. Y cuando eso se sabe, pues aquí nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo confiar en lo que la iglesia enseña? Es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver en el siguiente episodio el tema de la pornocracia. Esperemos que nos pueda acompañar y les invito a compartir. Que Dios les bendiga en esta lección que estamos viendo parte por parte. Dios les bendiga.